Hola, mi nombre es Verónica Cacique y junto a mi grupo, conformado por Daniela Esteves, Luis Fernández, Breiner González y Carlos Javier, vamos a hablar un poco sobre las artes venezolanas. Nosotros pertenecemos a la sección de Formación Cultural. El Círculo de Bellas Artes tuvo su origen en la protesta que estalló en 1909 contra los métodos de enseñanza aplicados por Antonio Herrera Toro, director de la Academia de Bellas Artes de Caracas. Los jóvenes que solicitaban una renovación de dicha institución comenzaron a reunirse en la Plaza Bolívar de la capital, sitio de tertulia de esa época. Los artículos publicados por Leo Martínez en El Universal, unidos al empeño de Antonio Edmudo de cohesionar las voluntades dispersas de los jóvenes artistas, fue en definitiva el preámbulo de la fundación del Círculo de Bellas Artes. En términos generales, dicha organización fue un punto de encuentro importante para la proyección renovadora no solo de las artes plásticas, sino también de la literatura. En sus comienzos, el Círculo de Bellas Artes realizó una serie de exposiciones que contribuyeron a que el público comenzara a valorar el quehacer artístico como digno de ser considerado a la par de cualquier otra profesión u oficio. Sus actividades iniciaron en el teatro calqueño como consecuencia de las persecuciones sufridas. El grupo de artistas se dispersó, aunque siguieron trabajando esporádicamente, ya fuera en casa de algunos integrantes o en colegios como en el colegio Amida Joaquín. El Círculo de Bellas Artes tuvo una vida muy corta, como de 5 años, pero dicha organización contribuyó notablemente en el rendimiento de las artes venezolanas en toda su faceta. Círculo de Bellas Artes, importante asociación artística de comienzos del siglo XX venezolano, integrada por jóvenes pintores, periodistas, escritores, poetas, músicos y otras personas vinculadas en el mundo artístico. Entre los principales personajes que fueron parte de dichoso grupo figuraron Manuel Cobré, Leoniso Martínez, Armando Reverón, Rómulo Gallego y Andrés Eloy Blanco. El 28 de agosto de 1912 fue publicado en la prensa nacional el programa de dicho círculo, exponiendo las razones de su creación, la cual se llevó a cabo el 3 de septiembre del mismo año. Los artistas plásticos que integraron el mismo fueron los vistos en pantalla. Entre los escritores y críticos figuraron La Escuela de Caracas. ¿Qué fue la Escuela de Caracas? El término se creó para hacer referencia a todo el paisajismo derivado de la estética del Círculo de Bellas Artes, incluido quizás también el paisaje de los integrantes de este. ¿Quién fundó la Escuela de Caracas? Fue Rafael Monasterios, nacido en Barquisimeto, Venezuela, el 22 de noviembre de 1884 hasta el 2 de noviembre de 1961, quien fue un paisajista venezolano que contribuyó a gestar el movimiento artístico conocido como la Escuela de Caracas, y la misma se funda en 1912 basándose en la inspiración del humorista y periodista Leoncio Martínez. ¿Qué artistas conforman la Escuela de Caracas? Se pueden mencionar a Alberto Egea López, Marcos Castillo, Pedro Ángel González, Elisa Elvira Zuluaga, Francisco Fernández, Rafael Ramón González y Antonio Alcántara. Las características principales de la Escuela de Caracas son: su interés estuvo enmarcado siempre en la relación de una pintura más libre, con la influencia de otros movimientos como el expresionismo, el cubismo, el intimismo y entre otros. Se llama así a una nueva generación de pintores que suman las tendencias paisajísticas del Círculo de Bellas Artes. El término de Escuela de Caracas se empezó a utilizar para designar a todos los artistas cuyas obras habían ajustado las características del estilo paisajista heredadas en el Círculo de Bellas Artes, y muchos de los integrantes fueron cursantes de estudios de academias. Los objetivos de la Escuela de Caracas es promover la actividad de un grupo de estudiantes que, por estar en desacuerdo con los métodos de enseñanza de la Academia de Bellas Artes, habían fomentado en 1909 en contra de su director Antonio Herrera Toro, una huelga que finalizó en el momento en que el grupo se vio obligado a abandonar los talleres del viejo instituto. En el Círculo de Bellas Artes y la Escuela de Caracas existe una gran variedad de movimientos artísticos que van desde los más antiguos hasta los más modernos. Entre ellos podemos mencionar la pintura clásica, el arte abstracto, el realismo, el arte de objetos, la escultura clásica y la moderna. Hoy en día existe un movimiento artístico
que está en auge, no solo por representar lo bello, sino porque realza las tierras hermosas que posee Venezuela. Este movimiento se llama paisajismo, el cual consiste en una representación plástica en la que el hombre expresa su interés no solo por sí mismo, sino por el ambiente que lo rodea. El cine en Venezuela surge con sus primeras funciones el 11 de julio del año 1896 en el Teatro Baral de Maracaibo. Las primeras películas realizadas en Venezuela son Sacando muelas en el Gran Teatro de Europa y Los muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo. Ambas salieron el 28 de enero del año 1897 y también en el año 1996 surgió la primera película de ciencia ficción larga en Venezuela, conocida como Las Cayenas, y también se creó la película La Trepadora, que hace homenaje a la vida de Rómulo Gallegos. Para finales del año 20, el cine o los estudios cinematográficos en Venezuela tienen una nueva repunta gracias al presidente Juan Vicente Gómez, que crea el Ministerio de Obras en la ciudad de Maracay, y porque se abre los estudios cinematográficos en el estado de Lara. La arquitectura de Venezuela es el arte edificado tanto en Venezuela como por arquitectos venezolanos en otras partes del mundo. Se puede decir que la arquitectura venezolana tuvo su origen con la llegada de los conquistadores, quienes emplearon como primer tipo de vivienda los cuarteles donde vivían las familias de los soldados. La arquitectura venezolana se distinguió por tres tipos: la arquitectura civil, la arquitectura religiosa y la arquitectura militar. Las primeras casas eran de paja, en un principio. Después se utilizó madera y barro, ejemplo, las chozas y los palafitos. En el siglo XVII se empezó la construcción de casas de piedra, ordenadas alrededor de la plaza siguiendo un trazado urbanístico cuadrangular. Es decir, de las plazas partían las viviendas hacia los puntos cardinales. Uno de los rasgos característicos de la vivienda colonial fue el frente, con ventanas enrejadas y muros largos. Además, destaca el balcón como elemento arquitectónico. Por ejemplo, las casas de 2 pisos en La Guaira y Puerto Cabello y la Quinta Arauco, en Caracas. La arquitectura religiosa se caracteriza por ser modesta, con fachadas decorativas que ponen de manifiesto el estilo barroco. En su interior destacaban las columnillas que sostienen el techo. Las torres y campanarios terminaban en pequeñas cúpulas de media naranja, ejemplo, la Capilla del Calvario de Carora en el estado de Lara y la Catedral de Caracas. Asimismo, la arquitectura militar se caracterizó por estacada a su alrededor, el puente levadizo y las cañoneras. En su interior se encontraban los cuarteles, el comedor y la plaza de armas. Por ejemplo, el Castillo de San Carlos en La Guaira y el Castillo de Araya en el estado Sucre. La arquitectura de los años 30 se caracterizó por las influencias neobarrocas y neocoloniales en construcciones y remodelaciones. El mejor representante de esta época fue Carlos Raúl Villanueva, con obras como la Plaza de Toros en Maracay. En los 50, la arquitectura de Venezuela se incrementa e intervinieron arquitectos de fama internacional y comenzaron a construir grandes edificios para empresas privadas. Entre las principales obras destaca el Helicoide de Jorge Romero Gutiérrez. Sin embargo, para finales del siglo XX, la arquitectura toma nuevos rumbos, iniciándose en la construcción de obras importantes y sitios recreacionales, tomando los diferentes estilos que para su momento se daban en el pleno internacional.